hoy 18 de febrero del año 2016 celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Y precisamente tenemos con nosotros en la mañana de hoy una invitada interesante, doña Arlet Cuello, y otros invitados también para comentar sobre un poco sobre este síndrome, qué es, sus consecuencias y cómo tratarlo. Sí, porque a simple vista escuchamos ese nombre, esa palabra y no sabemos de qué se trata. Claro. Tenemos que ubicarnos un poquito más en el contexto y para eso está nuestra invitada especial en el día de hoy. Totalmente. A nuestros televidentes los invitamos a que se comuniquen con nosotros al 280-9572 o enviarnos sus mensajes al 314-524-7588. Es nuestro WhatsApp. Claro que sí, Jorge, y también que nos sigan a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Programas de Mañana, Canal 12 Sincelejo. Ahí nos pueden encontrar. También estamos en Twitter como De Mañana. Estamos en Instagram, Programas de Mañana. Claro. Bueno, a nuestros amigos televidentes recuerden que nos ven también en www.canal12tv.com, gente chéverísima de Morroa, de Corozal, diferentes barrios de la ciudad de Sincelejo. Gracias por estar en contacto con nosotros todas las mañanas y que nos envían sus mensajes también. Así es, Jorge, estamos a la expectativa por saber de nuestras invitadas, que nos cuenten un poquito más cómo ha sido su experiencia, porque nuestra invitada tiene un familiar que padece esta enfermedad, ¿no? Claro. Bueno, vamos a este síndrome. Un síndrome, exacto, que va relacionado mucho con el autismo. Y precisamente ellos nos van a explicar sobre el autismo y sobre el síndrome de Asperger, qué relación tienen y qué diferencia también. Totalmente. Bueno, precisamente tenemos a un joven, una persona que es colombiana y que también hace parte de la comunidad de Asperger y nos envió un saludo nos envió a través del WhatsApp. Ya vamos con el saludo, el video número 1 de nuestro amigo Carlos, y ya viene nuestra invitada Arlet Cuello en la mañana de hoy, aquí en De Mañana. Veamos el video número 1, el saludo colombiano. Bueno, claro, hay dos saludos, el venezolano y el colombiano. Claro, además de todo, este síndrome es uno de cada 10 niños, ¿no? Exactamente. Entonces es bastante particular, sus síntomas son particulares, cómo podemos identificarlo, ya nuestra invitada nos va a contar cómo. Así que todas esas mamitas que están en casa o todas esas personas que quieren saber un poco más, no se muevan, porque vamos a seguir ampliando mucho más este tema. Claro, entonces veamos el video, el saludo de nuestro gran amigo colombiano, y más adelante tenemos el nuestro amigo venezolano sobre el síndrome de Asperger. Aquí en De Mañana, saludo desde Bogotá. Desde que me inicié, bueno, desde que conocí esta condición, quise profundizar en ella, y no solamente en ella, sino también en el mundo de lo que es el autismo en general. Me ha parecido un mundo realmente fascinante porque el autismo abarca prácticamente la vida misma. Abarca aquellas cosas que nos hacen humanos, aquellas cosas que nos hacen percibir la realidad, que nos hace sentir, pensar, tener emociones, entender a otras personas. O sea, estudiar el autismo y entender lo que pasa en el autismo es entender lo que hay detrás de todo lo que nos hace humanos como personas. Es estudiar la conciencia misma. Y por eso mismo es fascinante. Soy también una persona pues que, como habrán visto, tengo un canal en YouTube. Tengo 2 grupos en Facebook en los que busco pues concientizar. La idea de todo esto pues es mostrar que hay diferentes modos de percibir la realidad, diferentes modos de ser persona, y que la diferencia en sí no es mala. O sea, ser diferente es bueno. Y lo que buscamos, o lo que se busca, es que la sociedad de algún modo acepte a las personas que son diferentes, porque son personas que enriquecen a la misma sociedad. Entre las personas con Asperger pues tenemos científicos, artistas, pintores, escritores. También tenemos muchas personas con autismo con habilidades especiales. Son personas que muchas veces son malentendidas por la sociedad, porque al no encajar en la norma pueden ser discriminadas. Bueno, y seguimos con esto que es De Mañana, y teníamos este gran saludo, Jorge, y ya tenemos a nuestras invitadas especiales en el día de hoy con nosotros. Claro, Arlet Cuello y Deyanira Leguizamón, y están con nosotros aquí en Programa de Mañana. Hoy 18 de febrero, Día Internacional del Síndrome de Asperger. Bienvenida nuestra amiga Arlet Cuello. Gracias.
Gracias, buenos días. En casa nuevamente, don Jorge, gracias por este espacio. A ti, Sandra, muy amable a todo el equipo de mañana. Hoy, 18 de febrero, se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Esto es un síndrome que está asociado a la condición del trastorno espectro autista, ya lo habíamos hablado en anteriores intervenciones. El Manual Estadístico de Diagnóstico de Enfermedades Mentales lo clasifica entre el trastorno espectro autista. Se le da la connotación del síndrome de Asperger por la persona que empezó a investigar, empezó a estudiar este trastorno, que se dio cuenta que era un poco diferente del autismo como tal. Se llamaba Hans Asperger, por eso se hace honor al síndrome de Asperger, al nombre del señor, porque él fue quien empezó con estos estudios. Él es médico, científico y psiquiatra. Y desde el año 2007 estamos celebrando internacionalmente el 18 de febrero como el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Quiero mandarle un saludo a mi gran amigo Diego, que estamos viendo en el video, tiene síndrome de Asperger. Es colombiano. Es colombiano, vive en Bucaramanga. Es una persona al igual que yo, luchando por concientizar y sensibilizar acerca de este trastorno. Recientemente estuvimos en Bogotá en una capacitación a las familias con autismo para dirigir procesos en cada ciudad. Así que, Diego, te agradezco mucho el saludo personalizado que nos enviaste a Cincelejo. Es una persona muy luchadora, muy comprometida, es ingeniero de sistemas y es comité de entidades allá en la ciudad de Bucaramanga. Bueno, interesante, porque yo vi a Diego una persona bastante capacitada, bastante capaz. La verdad, no sé cómo reconocer una persona con este síndrome y una persona que no lo tenga. Así es. Precisamente tenemos con nosotros a Deyanira, que es médico y que tiene también un paciente, un hijo, ¿cierto? Bienvenida al programa de mañana de ella. Gracias, buenos días para todos. Un placer de verdad estar acá y que generen esos espacios de sensibilización y que la gente aprenda y conozca lo que es tanto el autismo como el síndrome de Asperger. Simplemente el Asperger, tú lo has dicho, son personas que tienen un autismo de muy alta funcionalidad. Son personas que simplemente tienen pequeñas limitaciones en cuanto a lo mismo básico que tiene el autismo, que son trastornos de comportamiento, lenguaje, tienen algunas debilidades en su lenguaje. Entonces el lenguaje, digamos, tiene varios componentes que son: en la comunicación hay una parte oral, una parte escrita y una parte de comprensión y también de empatía. La persona con Asperger, con autismo, la dificultad más grande es precisamente la poca capacidad de empatía con el otro, o sea, de hacer sentir y de pronto mirar que el interés sea recíproco. Esa es, digamos, una de las dificultades más grandes de los Asperger. De hecho, son totalmente personas neurotípicas, casi neurotípicas, y son muy difíciles de pronto de detectarlas. Son pequeñas sutilezas de pronto en la parte social que son lo que hacen que sean un poco diferentes en ese sentido. Bueno, Deyanira y Arlet Cuello, invitadas en el programa de hoy, 18 de febrero, Día Internacional del Síndrome de Asperger. Bueno, interesante, Jorge. Yo la verdad no reconocería una persona con este síndrome, una persona que no lo tenga, porque como decía la doctora, es muy difícil reconocerlo, tienen las mismas capacidades. Solamente lo podríamos notar en cuanto a la parte sutileza en cuanto a la parte afectiva, tal vez. De pronto, sí, especialmente ellos son muy afectuosos. De hecho, anteriormente consideraban que el autista era una persona fría, calculadora y que muy poco exteriorizaba sus sentimientos. Eso es mentira. Ya, gracias a Dios, en cierta manera la ciencia ha avanzado. Muchas personas con Asperger han visualizado el espectro autista y han hecho también mostrar cómo piensan ellos, cómo sienten y qué dificultades también tienen para poderse relacionar mejor. En ese ámbito es que estamos precisamente funcionando y tratando de que los programas de rehabilitación sean programas enfocados hacia las dificultades que ellos tienen, porque como tú misma lo has dicho, tienen habilidades extraordinarias para otras cosas. Entonces, obviamente, lo que se busca es potencializar especialmente las habilidades de ellos. Bueno, Arlet, tenemos unas fotografías por acá para irles comentando sobre este Día Internacional del Asperger y veamos entonces esta importante información de mañana. Las imágenes para ir comentando. Bueno, doña Arlet, es muy importante entonces el tratamiento de las personas. Hay un sitio especial donde llevar las personas con síndrome de Asperger. Sandra dijo algo importante ahorita, me parece mencionarlo. Obviamente las personas con síndrome de Asperger, como mencionaba la doctora, tienen una gran ventaja sobre las personas que tienen el autismo como tal. Entonces,
¿Cómo se puede reconocer estas personas? El problema principal de las personas con síndrome de Asperger es esa pequeña desconexión neurosensorial que tienen. Es decir, ellos a veces no reconocen gestualidades. Ahora, hay que tener en cuenta que el trastorno espectro autista como tal es bien amplio y nunca van a ser iguales dos pacientes con síndrome de Asperger, así como usted, yo siempre lo he tenido presente. Entonces, son personas que de pronto su debilidad está en no reconocer las emociones, en no dar las respuestas que uno espera. Si yo, por ejemplo, estoy casada con una persona que tiene síndrome de Asperger, pues puede tener su vida funcional totalmente, pero de pronto tuvimos una discusión como la que todas las parejas del mundo tenemos, pero la discusión se generó porque él partió un vaso. Él nunca me va a pedir de pronto disculpas, ni va a entender por qué yo voy a formar semejante actitud porque partí un vaso. Él es muy práctico. ¿Qué hacer? Me compré otro vaso. Quizás más bonito que el que se partió. Y ya. ¿Cuál fue el problema? Se partió el vaso. ¿Cuál es la solución? Ya compré el vaso, está restaurado. Listo. ¿Qué hacemos las personas neuróticas? No, un abrazo, lo siento. Lo siento. Entonces, en eso es que consiste más que todo la debilidad de ellos. En la socialización, por ejemplo, ellos son personas que tienen intereses restringidos, son muy obsesivos, porque son muy buenos en lo que hacen, porque se especializan en lo que hacen. Entonces, para ellos es más productivo el tiempo en el que están ocupados que el tiempo de ocio, cosa que para nosotros es todo lo contrario. A nosotros nos gusta más el tiempo de divertirnos, de salir, de socializar, y a ellos les encanta, es su trabajo. De hecho, son personas que a veces son rutinarios para muchas cosas que a ellos les gusta, o sea, son estructurados, pero por ejemplo, no resisten un horario de oficina de 8 horas. La mayoría de los Asperger que conozco, la mayoría, no todos, bien digo, cada quien es diferente de otro, tienen sus propias empresas, sus propios negocios en casa o sus oficinas, en donde ellos van el tiempo que se sientan cómodos en su área. ¿Sí? Porque no son personas cuadradas como nosotros, que siempre estamos ¿cómo se dice? Metidos en nuestra rutina, pero a la vez tenemos la facilidad de salir. No, ellos tienen una estructura de un día planificado totalmente todo lo que van a hacer, pero de acuerdo a sus propios intereses, a sus propias necesidades. Bueno, ¿puede una persona tener este síndrome sin darse cuenta? Por supuesto. La mayoría de los amigos que tengo que tienen síndrome de Asperger han sido diagnosticados ya adultos, porque su debilidad es en la socialización. Nunca los síndromes de Asperger, bueno, la mayoría, la media, nunca tienen retraso del lenguaje, como si sucede con el autismo. De hecho, el lenguaje y la comunicación en las personas con Asperger es un léxico muy rico, muy exquisito, unas palabras excepcionales las que utilizan. Entonces son personas que pasan desapercibidas, simplemente aquellas que de pronto vemos que son muy tímidas, aquellas que de pronto vemos que no soportan cambiarles los planes, que hay que anticiparlos, esos esposos que acabo de decir que son inexpresivos. ¿Cuántos habrán esposos aquí con síndrome de Asperger que no lo saben? Ahora lo vas a checar. Para todos Asperger. ¿Tienes una hija, hijo? Un hijo, mi hijo, soy madre de un niño, de un adolescente ya de 13 años, casi 14, que tiene autismo, y la principal dificultad que él tiene es el lenguaje. Eso hablábamos también esta mañana con Arlet. Principalmente la dificultad más grande que ellos tienen es que ellos empiezan a hacer cambios muy sutiles entre los 15 y 18 meses. Son cambios, digamos, a nivel social, de pronto en desobedecer órdenes que ya seguían, y por ejemplo, particularmente mi hijo fue la pérdida del lenguaje, con un lenguaje que él ya tenía adquirido. Entonces, desafortunadamente, ese fue el primer síntoma que él tuvo. Entonces, el llamado también es a que los papás veamos cualquier sutileza, cualquier cambio en la parte social, de comportamiento de los niños, obviamente asistir a la parte asistencial, puede ser donde su médico de cabecera, su pediatra o la enfermera pues que maneja los programas de promoción y prevención en el crecimiento y desarrollo. ¿Por qué? Porque en ese momento el Ministerio de Salud, gracias a Dios, desde el año antepasado, está promulgando el uso y aplicación de una herramienta que se llama el M-Chat, M-chat, que es una herramienta que es como una lista de chequeo que crearon precisamente las organizaciones mundiales de autismo para detectar y para mirar cosas digamos en la rutina de un niño, que los papás puedan ir detectando e ir mirando también. Inclusive les enseñan cómo aplicarla. Es una lista muy sencilla, son más o menos 30 preguntas básicas donde precisamente hablan de los comportamientos que son más clásicos y por las cuales uno empieza a sospechar autismo en un menor. ¿A qué edad descubrió? Camilo, entre los 15 y 18 meses
meses empezó a hacer pérdida de lenguaje, tenía un lenguaje con algunas palabras, también sonrisa social la tenía, contacto visual, y empezó súbitamente a perder habilidades que ya previamente él tenía. Pues esa es una de las condiciones principales que también uno como papá pues tiene que tener en cuenta. Si el niño tiene un desarrollo relativamente normal comparado con otros primos, con otros niños, pero ve que de pronto empieza a retroceder cosas que él ya tenía, un punto de alarma para mirarlo. Es importante también que tengamos como rutina que los niños vayan al programa de crecimiento y desarrollo de todas las EPS, todos los tienen, sea ERES o EPS, ellos todos tienen precisamente esos programas. En esos programas se mide una actividad muy importante que es la escalabilidad del desarrollo, se aplica, y ahí van también preguntas que en cierta manera orientan al profesional y orientan al papá para ver si el desarrollo está siendo adecuado o no. Es importante también aclarar que hay niños que los desarrollos todos son diferentes. Arles lo decía muy claro ahorita, todos tenemos habilidades para unas cosas, otros para otros, nadie es perfecto ni nadie es totalmente artista en todo, entonces todo el mundo tiene una habilidad principal en otra, pero en ellos sí es muy marcada las dificultades sociales de comportamiento y de pensamiento, y esas sutilezas se empiezan a ver más o menos entre los 15 y 18 meses, aunque previamente uno puede detectarlo al año y medio cuando ya empiezan a ver como la necesidad y la empatía por el otro. Si hay ciertas dificultades en eso, es importante acudir al pediatra, al neuropediatra, como les digo, a cualquier médico de las EPS que puedan en un momento dado ayudarles pues con la orientación hacia dónde podemos enfocar el tratamiento. Bueno, en Sincelejo aproximadamente ¿cuántos niños o cuántas personas tienen este síndrome? Bueno, ya hemos mencionado varias veces que tristemente no solamente en Colombia las bases de datos siempre están desactualizadas, pero hay un alto porcentaje de síndrome de Asperger, más o menos unos 40 pacientes, pero hay muchísimos que no están en las bases de datos, sino que como nosotras estamos en esta gestión, nos hemos dado cuenta que hay muchos pacientes que no se han diagnosticado. Ahorita que usted pregunta eso de la edad, bueno, la mayoría, hay una media, desafortunadamente, en la posta, porque de pronto Bogotá es un centro científico, y como hay más concientización en la parte médica acerca de hacer los diagnósticos, de pronto en la posta es más tardío, y es un llamado el que hago a los padres y a las escuelas, porque pues en las escuelas donde más pasa el niño, donde más se da cuenta, el docente se puede dar cuenta de las habilidades que puede estar perdiendo el niño. Por ejemplo, si en el recreo no socializa, si de pronto tiene, pues siempre hemos hablado de las inteligencias múltiples, lo que decía ella, siempre van a haber niños con intereses más marcados en una cosa que en otra, pero ese interés en ellos es muy marcado, o sea, es total, o sea, digamos que lo único que les interesa es aquello. Entonces, el llamado es para que un trabajo en equipo entre los padres y los docentes haya comunicación, para que este niño tempranamente pueda ser diagnosticado y tratado con sus terapias. Repito, hay pacientes que han pasado toda su vida sin un diagnóstico, simplemente cuando lo reciben ellos dicen, ahora sí obtuve respuestas de por qué yo soy así, por qué a mí me molesta tal ruido, por qué me molesta tales rutinas, por eso mismo. Entonces es importante eso, que el trabajo en equipo, es llamarnos a hacer un colectivo para que trabajemos por estos chicos, porque entre más temprano podemos brindarles las herramientas para salir adelante, pues más temprano podemos darle a ellos funcionalidad y que puedan hacer su vida independiente cuando sean adultos, cuando nosotros no estemos con ellos. Claro, ahora tenemos una imagen, vamos entonces a ver las fotografías, las imágenes que nos enviaron también nuestros televidentes para compartir con nosotros sobre el día o el síndrome de Asperger, hoy 18 de febrero. Bueno, podemos decir que el síndrome de Asperger es una forma diferente de sonreír. Vean, son fotografías. De sentir, sí, por lo que hablábamos de que no, de esa desfragmentación sensorial que tienen, que no pueden expresar de pronto lo que sienten. Ellos sí sienten, solo que no saben cómo expresarlo. Bueno, ahí esa imagen, intento relacionarme con las personas, pero sus palabras, emociones y actitudes me confunden. Sí, muchas cosas para ellos no son obvias como nosotros. A veces un gesto, a veces uno habla más con los gestos que con las palabras. Ellos, por ejemplo, ese es mi amigo Diego, un abrazo para ti, mi amor, un saludo. Él fue con quien hizo la intervención ahorita en el video, claro, que me estuvo acompañando en Bogotá recientemente. Esta lámina para mí es muy importante porque es el llamado a las escuelas a que realmente hagamos inclusión, no solamente en los pacientes con autismo, síndrome de Asperger, sino con cualquier tipo de diversidad funcional. La inclusión existe, mas no la practican. Desafortunadamente los padres tenemos que acudir a las tutelas para que puedan aceptar la inclusión en la escuela. No debe ser así, porque ya eso es por ley.
Claro, ¿qué tal si vamos a un primer bloque de comerciales y seguidamente venimos con la segunda parte de la entrevista y sobre también un saludo que tenemos desde Venezuela? Sí. Claro. Claro que sí, vámonos a nuestro primer break de comerciales y ya regresamos. Al viva. Comerciales ampliando un poco más de este tema que es de gran interés para toda la comunidad. Claro, antes de dar paso al segundo segmento del programa de mañana con nuestra invitada, queremos saludar a las personas que nos envían sus mensajes y televidentes que están ahí atentos. Dice un saludo a Sandra, específicamente para ti, que la queremos mucho acá en el barrio Las Colinas de parte de Yera Pérez y familia. Bueno, un beso O sea, a mí gigante nada, para a mí nada, Yera. Un beso gigante a toda la gente de Las Colinas, un abrazo gigante. Claro, vea, ya tenemos televidente en línea. Claro que sí, vamos a recibir esta llamada. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Aló, ¿me escuchan? Dale, habla, Rica, habla. ¿Con quién hablamos? Bueno, mira, yo quisiera preguntarle a la doctora cómo identificar un niño que sufre autismo, cómo puedo saber yo si mi hijo de pronto sufre eso, cuáles son las recomendaciones y cómo identificarlo. Bueno, nos dijo el nombre televidente. Buenos días, mira, básicamente como les explicaba anteriormente, hay un listado, tú buscas por internet, se llama M-Chat, M_Chat. Esa es una lista de chequeo muy fácil de identificar y de llenar, que inclusive viene con el diligenciamiento, digamos, por parte de los papás o los educadores. Arley explicaba que ellos tienen un poquito limitados algunos aspectos que son la parte social, la parte de pensamiento y la parte de comportamiento. Casi siempre esa lista está enfocada en esos tres aspectos y es precisamente en detectar esas pequeñas dificultades que ellos puedan tener. Esa lista la puedes bajar por PDF, la puedes imprimir y tú la aplicas. Si tú ves que cierto puntaje te da como un riesgo para que el niño presente esos síntomas, puedes ir a un neuropediatra, a un psiquiatra infantil o a un neuropsicólogo, que son las personas que están como más entrenadas para poder aplicar correctamente estos test, porque pues esas listas te dan es como una aproximación, pero obviamente son ese tipo de especialidades las que te dan definitivamente el diagnóstico no. Es importante también establecer que más que diagnosticar es ver la persona como tal, o sea, veamos siempre el niño, el adolescente, el adulto, el joven con autismo. No veamos el rótulo, porque en realidad ellos son personas que pueden funcionar muy bien bajo ciertos parámetros y simplemente lo que uno hace es que uno les va a ellos adecuando y mejorando, digamos, su calidad de vida y la de la familia también. Entonces, primer paso es estar totalmente seguros de que lo tienen o no, pero obviamente aplicando inicialmente el M-Chat, que es un listado muy sencillo, y posteriormente acudir a su pediatra de confianza, de cabecera, a su neurólogo también o a un neuropsicólogo, que acá en Sincelejo también sé que hay profesionales con este perfil, de hecho lo conozco algunos, entonces yo sé que van a ir a muy buenas manos en ese sentido. Bueno, vea, un dato interesante que nos envían por acá. Resulta que en alguna institución educativa iban a presentar una entrevista y pasaron y estaban viendo el canal y el profesor le dio mucho interés al tema del autismo. Están viéndonos dice acá, San Vicente de Paúl. Y están los jóvenes de noveno y cuarto, Adriana Mesa, Juliana Arroyo, Natalia Támara, Fernando Borges, Laura Fernández, Leonardo Toscano, Roberto Royet y Angie Royet. Bueno, están viendo programas. Un saludo para ellos y gracias por el interés y la sensibilización. Realmente nuestro llamado es ese. Desafortunadamente, cuando uno está inmerso en el proceso, cuando nos toca tener un paciente, es cuando nos interesamos en el tema. Pero ahorita el llamado es a que indiscutiblemente, independientemente, si no tienen una persona relacionada, es importante que cuando nos enfrentemos a una persona así en la calle, en el centro comercial, incluso en un viaje, sepamos entenderlo y si es posible ayudarlo. A veces los niños con autismo buscan atención y cuando realizan una conducta inadecuada, una pataleta o un berrinche, la misma actitud de los espectadores hace que su actitud empeore, porque lo que están buscando es eso. Ahorita, para redondearle al señor la idea de la pregunta, lo más marcado entre el autismo y el síndrome de Asperger, como decíamos ahorita, es el retraso en el lenguaje. Cuando vemos que hay un retraso en el lenguaje, aparte de las conductas inadecuadas, pérdida de contacto visual y de pronto esas conductas de pataletas repetitivas, estamos pensando en un autismo. Pensamos en un síndrome de Asperger cuando el chico es una persona totalmente funcional, porque también radica en eso,
en el retraso del lenguaje y que las personas con síndrome de Asperger son personas totalmente funcionales. ¿Cuál es su inconveniente? La desfragmentación neurosensorial, que no permite reconocer gestos, conductas también repetitivas y algunos comportamientos, pero sobre todo eso, la parte social y la parte del lenguaje, que es la diferencia que más marca el síndrome de Asperger con el autismo. Pero, repito, el llamado es a nosotros a estar pendientes y hacerle seguimiento en la escuela para que se pueda hacer un diagnóstico temprano. Hay un proverbio árabe que dice, las palabras mueven, los ejemplos arrastran. Coloquemos algunos ejemplos para que las personas que nos estén viendo entiendan un poco sobre el comportamiento de las personas autistas. Digamos, o sea, tú le das un carro, un juguete a un niño neurotípico. Ese término neurotípico es un niño, digamos, llamado normal. Aunque para medicina y neurología normal no hay nada, pues se llama neurotípico. O sea, digamos, nosotros somos personas neurotípicas. Como dices tú, con tu tumbado, pero tenemos algo. La persona con autismo, el niño con trastorno generalizado del desarrollo, con cualquier trastorno de esto, simplemente ve el juguete y en lugar de cogerlo o jugar de manera funcional, ¿qué es manera funcional? Un niño lo mueve de un lado para el otro, de pronto lo sube por la ventana, se llama juego simbólico y es que cogen y el carro y hacen el ruido, hacen todo, digamos, el sonido relacionado con eso. Un niño con autismo puede ver el mismo carro y simplemente lo que hace es girar el carro y empezar a rodar la rueda, y rueda la rueda y rueda. O sea, puede durar horas ahí y ese es su juego para él. O sea, puede ser que sepa que es el objeto concreto, o sea, que conozca y reconozca el carro y que sepa que es un juguete, porque no se lo va a echar a la boca, sino que sabe que es un juguete, pero mira que la funcionalidad cambia. ¿Sí? Entonces, esa es una de las cosas que más, por ejemplo, ve uno de las personas con autismo. Muchas veces los niños caminan en puntas. Hay niños que lo hacen por maña, pero cuando tú ves que es repetitivo el caminar en puntas, ese es un signo también de alarma. Que, por ejemplo, lo que decía, hay una cosa muy importante para los niños con autismo y con Asperger, es la desintegración neurosensorial, que es algo a nivel neuronal, y es precisamente esa desconexión que ellos tienen en poder regular los estímulos externos. Todo ser humano, incluyendo cualquiera, puede regular el sonido a pesar de que esté muy fuerte. Uno mismo regula internamente y dice, no me hago tolerar, voy a tolerarme este ruido, y te lo aguantas. La persona con autismo, con Asperger, desafortunadamente esos canales de regulación no los tiene. Entonces, para una persona que, por ejemplo, en un refrigerador, en un supermercado, el ruido sea casi imperceptible, para estos niños es casi como si fuera doloroso, porque ellos tienen dificultades en reconocer y en integrar los estímulos y las respuestas, ¿sí? Entonces, básicamente a ellos les cuesta eso. Entonces, por ejemplo, un ruido que para un refrigerador puede ser un sonido leve, para un niño con Asperger con autismo es algo casi doloroso porque es un ruido espantoso, es como si todo el tiempo estuviera el taladro. Para ellos es una cosa impresionante, que para uno no, para ellos sí. Entonces, esas personas que son muy sensibles a los ruidos sutiles, que de pronto son ruidos que a uno no le pasan, el niño de pronto empieza a tirarse al piso y empieza a hacer balanceo y a llorar. Eso también es un signo de alarma, que precisamente ellos tienen esa desintegración neurosensorial. De hecho, en los tratamientos ahora lo que más se trabaja precisamente es modular y poder regular esa parte, esa respuesta que ellos tienen ante los estímulos, que para el resto de los seres humanos es totalmente digamos, son manejables, para ellos no. Bueno, ¿qué se debe evitar cuando ya descubrimos que un niño tiene este síndrome? Pues yo pienso que evitar no, es como ir moldeando el entorno y hacérselo a ellos más fácil. ¿Sí? Así como de pronto para las personas con dificultades, digamos, o con discapacidad visual se maneja el braille, para ellos es básicamente lo mismo. Las personas con autismo piensan en imágenes, entonces muchas veces es más fácil enseñarle a través de imágenes o a través de, digamos, de PECs, se llaman ese tipo de técnicas, enseñarles ese tipo de comunicación. Ellos van a entender de pronto el silencio, ¿sí? El de pronto mejorarle el comportamiento y decirle, no estuvo bien tal cosa, no decirle eso, sino decirle, oye, manos quietas, por decirte algo, o cosas así, cosas sencillas como ese tipo de cosas, de ir manejándole su rutina, de anticiparlos a algo. Si ustedes van a salir, simplemente anticipen a la persona que va con ustedes, mira, vamos a ir a un centro comercial, vamos a ver esto y esto y esto, y obviamente algo que siempre han dicho las personas con autismo y con Asperger que les pasa, es que ellos no toleran el tumulto. Entonces obviamente si vas a ir a las 12 del día al centro comercial, pues va a ser imposible para la familia y para él. Vamos sensibilizándolo poco a poco, llevándolo
a horas en que no haya tanto flujo, por ejemplo, de gente, o en horas donde haya mucho calor, por lo que precisamente Arlet comentaba, que esa desintegración neurosensorial a ellos los afecta mucho. Alguna vez en Bogotá, en la Javeriana, había un Asperger norteamericano que nos decía que el roce en la escalera a él le dolía, o sea, nomás esto, él no lo toleraba. Era una persona totalmente funcional con su familia y todo, pero él nos decía, para mí es terrible que me rocen la piel. ¿Sí? Entonces son cosas que uno desconoce, ¿sí me entiendes? Entonces por eso precisamente es importante de pronto... Pero llegan a sentir dolor. Sí, por eso te digo, porque para ellos la regulación que tú tienes neurosensorial es diferente. Cosas que para ti no son dolorosas, por ejemplo, lo que te digo, un zumbido de un refrigerador de un supermercado no es doloroso, ni es fuerte, porque tú tienes modulación a nivel neurosensorial, pero para una persona con autismo sí puede ser doloroso porque ellos lo ven, lo magnífico, como si tuvieras un amplificador de sensaciones. Eso es lo que le pasa precisamente a las personas con autismo. Me mandaron una imagen donde de pronto a un niño le compran una pantaloneta nueva, ¿cierto? Y la etiqueta le está molestando. Ellos sienten de pronto otro Eso se llama desintegración, o sea, la desintegración obviamente abarca todos los sentidos. La parte sensorial, acuérdate que uno aprende también por sensorial. Tú aprendes por el tacto, aprendes por el olfato, aprendes por lo visual. Hay muchas personas con autismo que aprenden de manera visual. De hecho, hay una especialmente que es una bandera en esta causa. Ella decía, yo pienso en imágenes. Ellas piensan en imágenes, no piensan de ninguna otra manera sino en imágenes, entonces ellos también hacen así. Hay personas con Asperger que son capaces desde una panorámica de hacer un plano de una ciudad en 5 minutos, ¿sí? Porque tienen el detalle, o sea, son muy visuales. Entonces esa desintegración implica lo que tú hablabas del ruido, de los olores, de los colores. Entonces, por ejemplo, hay niños que muchos colores, mucho contraste no sirven. En terapias, de hecho, también se manejan cosas que sean casi muy sutiles y que no tenga tanta recarga, porque para ellos es mucha recarga sensorial. Eso, por ejemplo, es algo que es cierto. Las etiquetas les molestan, el calor excesivo les molesta, algunos olores les molesta, algunos ruidos les molesta. Entonces, en ese sentido hay que aprender a desensibilizarlos, o sea, exponerlos poco a poco, pero obviamente hacerlo en horas que no sean totalmente de mucho flujo, sino hacerlo en momentos que son un poco más pausados. Y tú no vas a tomar solo a las 3 de la tarde, a la 1 de la tarde, o sea, tú tratas de hacerlo un poco más tarde. Exactamente con ellos es llevarlos a un punto en que ellos puedan manejarse con el entorno, pero mejorando también las condiciones para que ellos puedan exponerse a eso también. Bueno, ¿qué les parece si recibimos esta llamada? Claro, televidente en línea. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Quiero hacerle una pregunta a la doctora. ¿El mutismo selectivo es una clase de autismo? Ahora sí, cuéntanos. Sí, el mutismo selectivo es una clase de autismo. Sí. Esa era la pregunta, ¿sí? Pregunto, aló. Sí, doctora, sería tan amable, el mutismo selectivo porfa. es una clase de autismo. Bueno, tiene mucha interferencia en nuestra llamada, pero ya creo que entendimos un poco, ¿no? Escuchar algo, sí, ¿cierto? Sobre no sé si le escuché a ella mutismo selectivo. Mutismo selectivo. El mutismo selectivo se relaciona o hace referencia a cuando los chicos, por ejemplo, pueden hablar, tienen sus cuerdas vocales totalmente funcionales, pero simplemente hablan cuando ellos quieren o se sienten cómodos. No. Entonces, no siempre. Que algunos pacientes con autismo lo tengan, sí, pero que no es inocua, no. Se relacione con el autismo, no. Claro. Tenemos un video desde Venezuela que nos envían. Claro, por supuesto. ¿Cómo se llama nuestro amigo de Venezuela? Manuel Cedeño. Bueno, Carlos, Manuel Cedeño desde Venezuela nos envía un saludo a través de, las redes sociales, y que gracias a nuestro amigo venezolano. Aquí, veamos entonces el saludo para el canal 12 de mañana. Hola, soy Manuel Cedeño y a través de las cámaras del canal colombiano 12 y desde Guatire, la Gran Caracas, Venezuela, quiero enviar un caluroso abrazo y un fraterno saludo a todos mis hermanos colombianos, en especial a los de la ciudad de Cincinejo y a todo el distrito de Sucre. Le doy las gracias a mi amiga Arlet Cuello, luchadora incansable y madre de una niña con autismo, y al departamento de producción del programa Por la Mañana por esta su invitación de hoy día, 18 de febrero, Día Internacional del Síndrome de Asperger.
una condición que a pesar de ser cada día más nombrada, sigue siendo muy desconocida. Y es por este desconocimiento que muchas madres sienten terror cuando sus niños son diagnosticados con esta condición. Quiero decirte, si tú eres una de ellas, que tu niño es tan o más inteligente que tú, porque las personas con síndrome de Asperger no tenemos compromiso cognitivo y nuestro coeficiente intelectual es igual o superior al promedio. Esto nos da una ventaja comparativa con relación a otras condiciones, inclusive dentro del espectro autista, lo que nos facilita adquirir herramientas y conocimientos que nos ayudarán a alcanzar todo nuestro potencial. Cuando yo era niño no existían ninguno de estos diagnósticos, no había este tipo de ayuda, estas terapias, estos especialistas, y aún así, gracias al apoyo de mis padres y a mi fe en Jesús, pude adquirir las herramientas y habilidades suficientes para desarrollarme y crecer en un mundo cada vez más competitivo. A pesar del dolor, a pesar de las preguntas sin respuestas, a pesar del acoso escolar, no abandoné mis estudios y hoy soy licenciado en Administración de Empresas. A pesar de que para mí era muy difícil acercarme a otras personas, comunicarme, socializar con ellos, en especial del sexo opuesto, hoy tengo 23 años de casado y vivo con mi esposa y mi hija en mi casa en Guatire. Tengo mi propia empresa, soy intérprete público, profesor de la Escuela de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, operador de radio, escritor, conferencista, presidente de la Fundación Soy ASPI y activista a tiempo completo a favor de los niños, niñas y adolescentes dentro del espectro autista. Activista en contra del acoso escolar y en contra del suicidio. Como parte de este activismo he escrito mi libro El niño que fui. En este libro he plasmado lo que es para un niño vivir con el síndrome de Asperger, pero no de lo que dicen los libros de textos, de qué es el síndrome de Asperger, sino de cómo yo lo viví. La lectura de este libro te dará una aproximación a lo que siente tu hijo, en especial cuando tiene una condición que a esta edad no le permite expresar lo que él siente. Hacer esto te permitirá que cualquier herramienta o estrategia que estés utilizando para ayudarlo sea más efectivo, porque lo que uses para ayudarlo será más efectivo si tú sabes lo que siente, si no sabes lo que él está sintiendo, porque no basta con saber, hay que sentir. Y de esto se trata mi libro. El libro puedes conseguirlo en la página web de Amazon, en su formato digital y en su formato papel. También puedes conseguirlo en formato papel en toda Colombia a través de la página web Autores Editores, que es una empresa colombiana que imprime en Colombia y te envía el libro a cualquier rincón del país. En este libro, así como en este mensaje, quiero dejarte una cosa bien en claro. Quiero que sepas que si yo, sin ninguna de estas herramientas y conocimientos que hoy en día tenemos, pude alcanzar mis sueños, tu hijo, tu nieto, tu alumno, con tu apoyo, también lo hará. Que Dios bendiga a Colombia. Gracias a nuestro amigo venezolano. Claro que sí, excelente video. Totalmente. Un gran abrazo para ti, Manuel, te amo en el amor de Cristo, gracias por tu saludo. Es también un luchador al igual que yo, como lo escucharon en el video, es una persona con síndrome de Asperger, que es presidente de la Fundación Soy ASPI. Es comunicador social, es luchador incansable, es conferencista, es casado, tiene una hija maravillosa, una esposa estupenda, pero tiene su bailado. Pero fíjese, pudo todo lo que ha podido lograr y hasta más, porque pues, es una persona que es muy generosa de corazón en su trabajo de entrega. Así que muchísimas gracias, Manuel, por tu video, por tu saludo. Hay que invitarlo a Colombia. Claro que sí. Bendiciones para Caracas, Venezuela también. Total. Bueno, excelente. Es un ejemplo más de que estos casos no impiden desarrollarse como una persona en nuestro medio, no impide estudiar comunicación social, porque decíamos que no tenía de pronto bastantes relaciones interpersonales, pero para estudiar comunicación social, sí se debe tener unas buenas relaciones interpersonales. Total. Claro. Total. Doña Arlet, Deyanira nos habló unos ejemplos ahorita. Quiero que usted nos dé siquiera otro ejemplo de las personas con autismo, con síndrome de Asperger. Sí, El claro. comportamiento de ellos. Por ejemplo, algo tan convencional como manejar bicicleta. Mi hija, por ejemplo, tiene 9 años y hasta hace un año es que ella entiende que la bicicleta sirve para montarse y dar placer.
¿sí? Ella pues simplemente mira la bicicleta, ella la cogía, la volteaba, le llamaba la atención las ruedas. A ellos les gustan mucho las cosas circulares, todo lo que se mueve, las luces, los sonidos. Yo la montaba a ella y le decía, mi amor, vamos a más. No, ella no entendía que por qué tenía que pedar, o sea, es como ahorita hablábamos, hay que un evento fraccionarlo en muchas cosas. Nosotros decimos, voy a hacer oficio, las mujeres. No, primero arreglas la cama. ¿Cómo arreglas la cama? Primero extiende la sábana, luego acomodas acá, o sea, desfragmentar, dividir en muchas partes una sola acción. Entonces, para ellos es importante hacerles la vida un poco más fácil. Entonces, ¿qué me tocó con mi nena? Enseñarle poco a poco que con el pedal, si le daba vueltas al pedal, la bicicleta podía andar, ella se podía montar y eso le podía dar placer. ¿Sí? Entonces, para ellos, que es algo tan sencillo para nosotros, para ellos eso les cuesta mucho trabajo. Lo que hablábamos ahorita, por ejemplo, de las relaciones interpersonales. Las personas con síndrome de Asperger, pues son personas que no pueden captar nuestras emociones. Nosotros con los gestos decimos mucho más que con las palabras. Para ellos hay que ser concreto. Él no va a poder, mi pareja si tiene síndrome de Asperger, difícilmente, si no le digo, él no tiene una bola de cristal para saber qué tengo yo, qué siento yo, tengo que expresárselo. Pero desafortunadamente, aunque él entienda que cometió un error, él no puede satisfacer mi necesidad de consuelo de la manera que yo espero, porque por su desfragmentación neurosensorial. Entonces simplemente él trata de resarcir el daño. Si se partió algo, pues él arregla lo que se partió o lo compra. Si esa fue la causa del enojo, pues lo repara y punto. Si ya se reparó, él no entiende por qué yo tengo que seguir enojada si ya se reparó el daño. Entonces es hasta chévere porque se vuelven más prácticos. Nosotros en realidad somos los complicados. ¿Sí? Ahorita mi compañera, te voy a echar al agua, nos decía de que ella es muy meticulosa para anticiparse las cosas. Si ella va a una parte, ella tiene que mirar primero para dónde va. Entonces, entre su closet, que es bastante amplio, de pronto planificar bien lo que se va a colocar para verse perfecta. Ella se ve perfecta, no tiene síndrome de Asperger. Entonces, ¿por qué tenemos que de pronto a veces juzgar y criticar las rutinas o las obsesiones que tienen otras personas? Ahorita parecemos unos robots con esto, unos enfermos con esto. Hace una semana tuve una descompensación en la clínica y es increíble. Estábamos varias que nos iban a hacer un electro, y todas con el teléfono aquí. O sea, impresionante. Y no tenemos síndrome de Asperger, eso es una obsesión. ¿Sí? Y nos levantamos y lo primero que hacemos es mirar el Facebook y mirar el WhatsApp. Eso también es una obsesión. Entonces también tenemos que traer a concreto las situaciones que nos pasan. No solamente a ellos también les gustan las rutinas, a nosotros también, solo que no tenemos un diagnóstico, pero todos tenemos el bailado. Y volverse prácticos. Estoy de acuerdo con eso. Muy concreto. La verdad, yo sí soy muy concreto. Nosotros nos complicamos mucho, damos muy mala vida, de verdad que seamos más relajados, de verdad que sí tratemos de entender a las personas tal cual como son, sin molestarles la vida, aceptémoslos como son. Bueno, yo no utilizo peinilla para peinarme. La gel, bueno, listo. Hoy es el Día Internacional del Síndrome de Asperger. ¿Y en Colombia cuándo se celebra? También. O sea, el autismo. No, me refiero con el autismo. El autismo el 2 de abril también internacional. O sea, el 18 de febrero el síndrome de Asperger y el 2 de abril el Día Internacional del Autismo. ¿Y cuál de los dos celebran más, o sea, hacen más actividades en Colombia específicamente? ¿Ambos o en abril por ser el mes del niño? Ambos sí, porque ya pues nos estamos moviendo, ya hay más campañas, personas como ustedes que nos abren estos espacios para sensibilizar y dar a conocer el tema. Porque realmente nosotros los papás somos los que tenemos que hacer los llamados. A veces nosotros también tomamos una posición cómoda y esperemos que nosotros, todo el gobierno nos los dé. Las leyes están creadas, están hechas. Tratemos nosotros de que se puedan ejecutar. Entonces, trabajemos en conjunto por eso. Bueno, Jorge. La esperamos el 2 de abril. Claro, sí, agradecerles por estar con nosotros en el día de hoy, compartir este tema tan importante. La verdad, yo sé que a muchos en su casa les ayudaron a despegarse muchas dudas. Claro, aquellas personas interesadas nos pueden escribir al WhatsApp y nosotros le pasamos la información a nuestra amiga Arlette a través también de su número de teléfono para que les contesten, ¿cierto? Alguna pregunta, una solicitud. La doctora Deyanira también está a su servicio, también es mi compañera de lucha. Gracias por acompañarme. Bueno, muchas gracias, Deyanira, y muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, hemos llegado a la parte final, 10 en punto de la mañana. Nos vemos mañana por su canal, Canal 12, el canal de aquí. Un beso gigante para todos. Chao. Chao, a las 11 la repetición esta noche.